nuestro especialista, a quien agradecemos muchísimo porque lo hace justo con la misma misión y la misma visión que nosotros tenemos en IBS de seguir aportando y de seguir sumando a las micro, pequeñas, medianas empresas, profesionistas, negocios, emprendedores, y no cobró, nosotros no cobramos, aquí no es una actividad con fines de lucro, es con toda la buena intención de seguir sumando y aportando al sano crecimiento y desarrollo de las empresas mexicanas. Él es el maestro Jair Kershenovich Tabel, es licenciado en Contaduría y Gestión Empresarial por la Universidad Iberoamericana, es especialista en fiscal corporativo por el Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos, especialista en impuestos nacionales por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Tiene una maestría también en impuestos nacionales en la Universidad Panamericana. Es socio de Despacho Tabel SC desde 2013 y miembro de la firma desde 2008. Miembro activo de las comisiones de Desarrollo Fiscal 2 y de Tecnología Financiera de Ecuadores de México, así como del Young International Fiscal Association, de la International Fiscal Association de 2014 a la fecha, autor y coautor de diversas publicaciones fiscales como Expansión y Veritas, ponente en diversas ocasiones en el Colegio de Contadores de México, y eso por hacer un resumen de la trayectoria tan importante que nos va a compartir hoy el maestro Jair Kershenovich. Jair, muchas gracias por estar aquí nuevamente por parte de IBS y en nombre de todas las empresas mexicanas que están aquí conectadas. Te agradecemos esta inversión de tu tiempo y el que nos compartas toda la experiencia que has desarrollado a lo largo de muchos años. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto estar aquí con ustedes y espero que lo que les vaya a platicar les sirva. Si quieren, comparto la pantalla. Perfecto. Adelante. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco del tema fiscal para emprendedores. Es muy común y me pasa muy seguido que varios emprendedores empiezan a trabajar y el tema fiscal detiene su negocio. La falta de conocimiento les da miedo o lo hacen de manera incorrecta y luego tienen que regresar a corregir esa parte fiscal. Entonces, básicamente lo que les voy a dar ahorita es las bases más importantes de la parte fiscal y al final les voy a dar unos consejos para los emprendedores cuando van a abrir su primer negocio, qué es lo que pueden hacer para tener ciertos beneficios fiscales, ya que existe un beneficio fiscal como tal para la gente que está empezando un negocio, para esos emprendedores. Bueno, primero que nada, les voy a mencionar los 10 consejos que yo veo más importantes para empezar a emprender. Primero debes de tener un plan de negocio sólido. Es muy importante que sepas cuál es el negocio y que lo organices bien. Que te prepares para retos financieros, porque como sabemos, los emprendedores tienen las finanzas de un emprendedor suben y bajan. Que sean frugales. Que recuerden siempre que son una startup. Que no tengan miedo de solicitar ayuda, de apoyarse en otros. Que tengan un mentor en el cual confíen, en el cual los escuche y les dé consejos. Que cuiden el presupuesto que tienen en marketing. Es muy común que cuando alguien emprende, empieza un negocio, se acelera y quiere meter mucho en marketing. Tengan cuidado, cuida el presupuesto. Siempre te tienes que concentrar en el número 1. Eso es en ti y en tu negocio. El equipo que armas alrededor de ti es importantísimo y es muy importante que tengan una visión igual a la que tienes. Nunca pares de aprender. Siempre tienes que... El mundo evoluciona y tú tienes que evolucionar con él. Y, muy importante, protege tu negocio. Cuando un emprendedor inicia, sacrifica mucho. Y los sacrificios más comunes que tiene alguien cuando emprende es deja de tener un horario fijo de trabajo, que puede ser de 9 a 7, y empieza a tener horarios atípicos. ¿Por qué? Porque trabajas 24/7. Tienes que cortar con amistades y familiares negativos. ¿Por qué? Porque tienes que tener una mentalidad positiva todo el tiempo y saber que tu negocio puede salir. Y al igual que el punto 1, te vas a olvidar de las vacaciones y te vas a sentar a trabajar. ¿Por qué? Porque es tu negocio, es tu bebé que estás creando. Y estos cambios no son permanentes. Porque
Esos cambios, una vez que ya construiste algo, ya está. Y para hacer algo exitoso hay que sacrificar. Bueno, yo les voy a hablar ahorita de un emprendedor que afectó la vida fiscal, el mundo fiscal muy importantemente. Este emprendedor fue una persona que en Chicago es, bueno, mundialmente es muy reconocida. En Chicago hizo un impacto enorme. Y hizo un impacto tan grande que no hay una persona en Chicago que no sepa su nombre. Él fue de las personas más poderosas e importantes en Chicago. La manera que emprendió no fue la más correcta y al final de cuentas el fisco lo terminó agarrando. La persona a la cual les estoy hablando es Al Capone. Al Capone es un gángster americano que yo creo que la gente conoce y afectó al mundo fiscal. ¿Por qué? Porque a pesar de tener miles de acusaciones delictivas, la única razón por la que lo pudieron arrestar fue por evasión de impuestos. De ese nivel de importancia tiene la evasión de impuestos para poder afectar en el mundo. El pago de impuestos se usa para que todo el país funcione. Si no hubiera pago de impuestos, si no hubiera este pago de tributos al gobierno, el país no funcionaría, porque de eso vive el país. El país es como una empresa y su manera de cobrar sus ingresos son por los impuestos que nos cobran. Entonces, y sobre todo es algo ahorita muy atractivo, todo este tema de la persecución fiscal que está existiendo y con todo el tema penal en México, ahorita es muy importante tener los impuestos bien, saber bien la ley. El no conocer la ley no te exime de que tienes que declarar, de que tienes que aplicarla. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito del marco general fiscal, de las cosas que es importante que conozca un emprendedor. Algo muy importante es la jerarquía del orden jurídico. Y básicamente esto que nos dice es qué leyes y qué es lo que va encima de qué. Y por ejemplo, podemos ver en esta pirámide que la constitución política es lo más importante en el país. Abajito de la Constitución vienen los tratados internacionales. Mucha gente los consideran como que van a la par. ¿Pero por qué? Porque no deben de estar por encima de la Constitución y no deben de afectar la Constitución. Entonces, por lo general van a la par y un poquito por debajo. Y después vienen las leyes federales, las leyes ordinarias, los reglamentos y las normas jurídicas. Bueno, una vez que tenemos eso ya tenemos conocimiento de eso, es importante saber por qué pagamos impuestos. Y es porque tenemos la obligación de contribuir al gasto público de la federación. De la federación es el país. O sea, el país vive por el dinero que nosotros pagamos de impuestos. En el artículo 31 de la Constitución Política nos dice que tal cual nosotros tenemos que pagar de manera proporcional y equitativamente los impuestos para el gasto público, tanto de los estados, como tanto del país, de la federación, de los estados, de las ciudades y de los municipios. Bueno, ahora, ¿qué hace el derecho fiscal? El derecho fiscal determina los ingresos para cubrir el presupuesto de egresos de la federación, de los estados y los municipios, como acabo de mencionar, y tiene la facultad de comprobar y vigilar que nosotros estemos pagando bien los impuestos. Al mismo tiempo, atiende y resuelve los medios de defensa que existen si es que hay alguna discusión entre el contribuyente y el gobierno. El contribuyente somos nosotros, los empresarios, los emprendedores, tenemos que pagar impuestos. Si hay alguna diferencia y el gobierno ya dice, oye, tú pagaste mal impuestos, yo tengo ciertos medios de defensa para poderme defender de esta acusación y demostrar lo contrario. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos vienen desde la antigüedad, o sea, es algo larguísimo. Y básicamente es los tributos que nos exige el Estado, el gobierno, el país, para poder hacer los gastos, para poder tener el pago. Es básicamente como si yo estoy pagando por un servicio. Yo le pago al gobierno para que el gobierno se voltee y me dé educación, salud, seguridad y todas las necesidades públicas que van de la mano. Sé que en el país no siempre esto se da y que a veces tenemos que aplicar a escuelas privadas, a hospitales privados,
pero la idea del pago de impuestos es para esto. Bueno, los impuestos tienen ciertas clasificaciones. Hay los internos, que son los que se pagan adentro de la nación, de la provincia y los municipios. Hay los externos, que son los que se pagan en aduanas, que esto incluso es un tema económico que puede usarse para controlar los precios de los productos que vienen de fuera y se maneja como una barrera arancelaria. Los directos, un impuesto directo puede ser el ISR, que es un impuesto que va directamente contra el aumento de tu patrimonio. O sea, yo recibo, a mí alguien me paga y yo tendría que pagar ISR y es contra mi patrimonio. Yo tuve un crecimiento de mi dinero, de mi riqueza, entonces por ahí es donde tengo que pagar. Luego, los indirectos. El indirecto es, por ejemplo, el IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado, es yo compro esta pluma y esta pluma me costó 10 pesos, masiva. Yo le voy a pagar a la persona los 10 pesos masiva y ese IVA que yo le pagué, que me costó a mí, él se va a voltear y lo va a pagar a la autoridad. Ahora, algo que es muy importante que conozcamos es el RFC. El RFC es el Registro Federal de Contribuyentes. El registro es una clave alfanumérica de 13 caracteres que todos debemos de tener. Por lo menos es muy fácil sacar los primeros 10. Los primeros 4 son tus iniciales y las siguientes 6 es tu fecha de nacimiento. Ahí no hay dónde moverle. Después, el gobierno nos da algo que es llamado la homoclave, que son los últimos 3 dígitos, para que este número, este RFC, sea único y sea solamente para una persona. No puede ser para nadie más. Y esta es la manera en la cual el gobierno puede saber en qué gastaste, qué tuviste ingresos. E incluso tu cuenta de banco está amarrada a tu RFC. De hecho, seguramente se han dado cuenta que en los últimos meses nos está pidiendo los bancos que para hacer una transferencia, que incluyamos el RFC de a quién le estamos pagando. O sea, el gobierno se está volviendo un Big Brother y el RFC es el método de control de esto. Bueno, ahora, ¿cómo le hace el gobierno para revisar a una persona, para notificarle, para decirle que está pagando mal impuestos? ¿Por qué? Porque los impuestos son autodeterminativos. Los impuestos, yo solo me calculo los impuestos y los declaro. Pero ¿qué pasa si el gobierno ve que no estoy pagando bien los impuestos o que tengo alguna discrepancia o algo diferente, algo mal? Bueno, el gobierno puede iniciar un acto administrativo y es en el cual expresa su voluntad creando situaciones jurídicas individuales. Una de las cosas más comunes es que recibamos notificaciones. Las notificaciones pueden venir por 2 medios. Bueno, pueden venir por varios, pero los más comunes son ya sea por medio de tu buzón tributario. El buzón tributario es como un mail que tenemos adentro del SAT, en donde nos notifican ciertas cosas. Pueden venir notificaciones desde que yo llegué y compré algo y me dieron una factura y la persona que me dio la factura la quiere cancelar, hasta que me están requiriendo para ciertas cosas, para que yo me presente, para revisar mis impuestos, para ver si mis impuestos están mal. Y el otro muy común es una notificación física, que alguien viene a mi domicilio fiscal y me dice si está, me dice que voy a tener una revisión, y lo mismo que reciben en el buzón tributario me lo podrían decir físicamente y de frente. Ahora, si son los impuestos autodeterminativos, si yo mismo me calculo mis impuestos, tiene que haber una manera de saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Realmente para eso está la ley, supuestamente, para que podamos leerla y basarnos en la ley, pero a final de cuentas la ley, pues yo la puedo interpretar de una manera y la otra persona la puede interpretar de otra manera. Entonces existe algo que se llama una consulta, en la cual yo hago una solicitud a la autoridad diciéndole, en mi caso, le presento los artículos y la autoridad puede responderme si está correcto lo que yo estoy haciendo o no está correcto. Si no me responde, se considera como una negativa ficta, básicamente que te dice que no y que no está bien y haz lo que tú quieras. Si te responde que está bien, pues adelante. El tema de esto es que es muy tardado. Una de las prácticas comunes que se hace es meterse a la página del SAT y entrar al chat y hacer consultas fiscales. El tema
de esas consultas fiscales es que la persona que tiene a su frente no necesariamente tiene que ser una persona muy preparada. Puede ser muy preparado, puede ser que no. No sabes quién está del otro lado y la respuesta que te está dando no necesariamente es una respuesta con fundamento y no te da la certidumbre fiscal y legal de que eso está bien. Entonces, si tú llegas y haces lo que te dijeron en el chat y estuvo mal y tienes una revisión, tú no puedes ya decir, a mí me lo dijeron en el chat del SAT. Entonces, con esto recomendamos siempre estarse asesorando. Ahora, como bien dije, como bien saben, pues, a final de cuentas no podemos vivir toda la vida con preocupaciones de, híjole, puede ser que hace 10 años, 20 años me revisen si estuve bien o estuve mal. Entonces existe la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Como en los alimentos, las medicinas, caduca. Y aquí caducan las facultades, las posibilidades de la autoridad de hacer una revisión, de revisar a la persona, al empresario. El gobierno tiene máximo 10 años que te puede revisar. 10 años te puede revisar, pero si tú cumpliste con tus obligaciones fiscales, tú tienes una contabilidad electrónica, tú tienes tu contabilidad, máximo se disminuye de 10 a 5 años. Entonces, realmente lo que te pueden revisar son 5 años para atrás. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones van de la mano de los impuestos que no pagas. Si tú no pagas impuestos, si tú haces una evasión fiscal, si tú haces una estrategia agresiva o qué haces. Últimamente esto ha sido muy resonado en los medios y es muy importante. ¿Por qué? Porque lo están tipificando la evasión fiscal como delincuencia organizada. Y esto se puede considerar con una sanción penal, o sea, cárcel. Entonces, las sanciones que pueden ser es de que te quiten bienes, que puede ser desde activos o dinero, o multas, recargos y actualización, o hasta cárcel. Perdón. Puede ser hasta cárcel. Y ahorita la persecución de cárcel es muy común. ¿Por qué? Porque se considera que en los últimos años ha habido unas estrategias muy agresivas en las cuales la gente, ya sea su nómina, a sus empleados, los meten a una empresa externa de un tercero para que es considerado un outsourcing. Y este outsourcing no paga los impuestos de los empleados, se quedan ese dinero. Entonces, ahí están evadiendo el pago de un impuesto muy fuerte. Y la otra es la compra de facturas. ¿Qué es la compra de facturas? Yo llego y voy con un tercero y le digo, hazme una factura por X cantidad de dinero. Y realmente no me prestó ese servicio. Y es una simulación del servicio. Algo que es muy común y que se ha oído mucho son facturas apócrifas, facturas falsas. No existen, sí existen, pero realmente no es lo que están persiguiendo las facturas falsas. Están persiguiendo servicios falsos, servicios simulados que no se hacen realmente y que no hay una materialidad para demostrar que se hizo ese servicio. Y esa es la gente que puede terminar en la cárcel. Y al ser delincuencia organizada, no solo se van por el empresario, se pueden ir por el contador, se van por el asesor y por toda la gente que está alrededor de esto. Ahora, entrando a el conocimiento un poco de los impuestos. De regreso otra vez a qué son los impuestos. Los impuestos realmente, todo impuesto tiene 5 cosas que son medulares y son los elementos básicos y esenciales de los impuestos, los cuales son sujeto, objeto, base, tasa y la época de pago. Les voy a dar el ejemplo del impuesto sobre la renta. ¿Quién es el sujeto en el impuesto sobre la renta? El sujeto en el impuesto sobre la renta son personas físicas y morales, o sea, empresas y personas, residentes en México, en cualquier lugar, sea su fuente de riqueza en donde sea, residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México y residentes en el extranjero que su fuente de riqueza sea en México. La primera es un poco confusa, la de los residentes en México. Yo soy mexicano, yo vivo en México y a lo mejor recibo ingresos en algún otro país. Esos ingresos, a menos de que sean mis fuentes de riquezas vitales, sean mi fuente de riqueza principal, y yo vivo allá,
yo tengo que declarar esos ingresos en México. Algo muy común. La gente tiene cuentas en el extranjero, tiene inversiones en el extranjero. Esa inversión y esa ganancia que generas la tienes que declarar en México. ¿Por qué? Porque vives en México y porque tu trabajo es en México, aunque tu inversión sea fuera. Para esto existen los tratados internacionales. ¿Para qué? Si te graban impuestos, si pagas impuestos en el otro país, puedas usar ese impuesto para no tener que pagarlo en México. Pero eso no te quita el que lo tienes que pagar en México. No te exime. El objeto son todos los ingresos que perciben las personas, ya sea en efectivo, en especie o en crédito. La base de este impuesto son los ingresos, el ingreso que recibiste, menos lo que gastaste. Los gastos para que se puedan usar en esto son gastos estrictamente indispensables para la operación. Ahora, la tasa. La tasa de impuestos del ISR son dos. La tasa de ISR para las empresas, para las personas morales, es de 30%. Y para las personas físicas hay un tabulador dependiendo tu ingreso que va desde el 1.92% al 35%. Y la época de pago. Esto es muy importante. Los impuestos, el ISR es un pago anual. Entonces, se paga las personas físicas a más tarde el 30 de abril y las personas morales el 31 de marzo. Cabe mencionar que existen pagos parciales, que son llamados pagos provisionales. Y esos es que vas adelantando el pago de tu impuesto mes a mes, que por lo general su fecha de vencimiento es el día 17 de cada mes. Ahora, les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona el ISR. Yo tengo una empresa que se llama La Cuarentena SC. La Cuarentena SC es una sociedad que presta servicios de asesoría fiscal. En el año 2020 asesoró desde su oficina en México a diversas compañías, entre las cuales se encuentran algunas en México, otras en Estados Unidos y otras en Canadá. Los ingresos que generé fue por la sociedad americana. A la sociedad americana le cobré a House Holdings LLC 3 millones de pesos. A la Conchita SADCB, sociedad mexicana, 4 millones de pesos. Y Iron Buildings LP, Limited Partner, sociedad canadiense, 3 millones de pesos. Para poder prestar estos servicios, en total, si suman, son 1 millón de pesos de ingreso a diferentes lugares en diferentes partes del mundo. De deducciones, o sea, gastos, tuve 200,000 pesos de rentas de oficina, 300,000 pesos que le pagué a mi secretaria y 2 millones de pesos de gastos administrativos varios. ¿A cuánto asciende la base del impuesto y cuánto debo de pagar? Bueno, el impuesto que yo tengo que pagar, la base es de 7 millones y medio. ¿Por qué? Porque son los 10 millones de ingresos, aunque hayan sido fuera de México, que yo le cobré a una empresa fuera, yo lo tengo que declarar en México. Son 10 millones de pesos de ingreso, menos 2 millones y medio de deducciones de gastos estrictamente indispensables para prestar mi servicio, lo que me da una base de 7 millones y medio, a una tasa de impuesto de empresa corporativo del 30%, yo de los 10 millones que generé, tengo que pagar 2 millones 250 pesos. ¿Qué nos dice esto? Que cuando sean emprendedores y abran un negocio, tienen que saber que desde el principio tienen un socio incómodo del 30% y no se lo van a poder quitar. Ahora, como les mencioné al principio, les voy a dar un par de estrategias y algunas recomendaciones que pueden hacer cuando van a emprender y abrir un negocio, sobre todo cuando es su primera vez. Me es muy común y muy seguido me pasa que gente llega y dice, tiene una súper idea y quiere abrir un negocio y lo primero que hace es constituye una empresa. Y es súper emocionante llegar y ver que tienes una empresa con tu nombre, con tu marca. Por eso luego puede llegar a ser un error. ¿Por qué? Como les dije al principio, hay ciertos beneficios fiscales para los emprendedores. Y este beneficio fiscal es conocido como el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué es el régimen de incorporación fiscal? Es un régimen en el cual tú puedes prestar servicios, vender algún producto que no, y el servicio tiene que ser que no sea profesional y que no necesites un título profesional para hacerlo. Entonces, digamos que tú tienes un producto que quieres vender y tienes una idea de este producto que lo quieres vender. Entonces, tú te ingresas a este régimen de incorporación fiscal y tus primeros 2 millones de pesos no pagan ISR. Y si tú te mantienes abajo de 2 millones de pesos los primeros 10 años,
cada año va subiendo un 10%. Entonces, digamos que el primer año hubieras tenido que pagar el 35%. Como tienes este beneficio, pagas 0. El segundo año otra vez tienes que pagar 35%. En vez de pagar 35, pagas 3.5. Así hasta que transcurren los 10 años y llegas a la tasa efectiva, que es del 35%. Esto es muy importante porque mucha gente se emociona y se acelera y quiere hacer la empresa y no se da cuenta que puede abrir un negocio y tener un beneficio fiscal enorme con esta parte. Ahora, algo que también es muy importante y una recomendación que les hago mucho a los emprendedores. Cuando abres un negocio, es muy común que te falte dinero y es muy común que llegas y vas con amigos y conocidos a venderles tu idea. Cuando tú empiezas un negocio, lo más barato y lo más fácil es que gente te invierta. Pero a la larga esto a ti te va a costar. Si tú tienes un negocio que es muy rentable, a lo mejor tú el día de hoy vas a abrir un negocio y dices, híjole, yo con 500,000 pesos la hago para que este negocio arranque. Y jalas a tus amigos a que tengan 500,000 pesos y los haces dueños del 50% de tu negocio. A la larga, ese 50%, si es un negocio que funciona, van a terminar recibiendo mucho más de los 500,000 pesos que ellos te dieron. ¿Por qué? Porque va a ser un negocio millonario. Entonces, a la corta se ve muy atractivo, pero a la larga te afecta mucho. Y entonces, es muy importante evaluar cómo estamos manejando esto. Ahora, saliéndonos un poco del tema fiscal, lo que recomiendo siempre es, si tienes una idea, ignora lo que otros piensan, quítate la mentalidad de qué pasa si fracaso y comienza a ejecutar. Empieza a trabajar en el producto, en la idea, en hacerlo de una manera profesional, sobre todo con los 10 puntos que yo les mencioné al principio. Espero que esto les haya servido y paso con Laura para las preguntas. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas y les comentamos, pueden seguirlas anotando en la sección del chat o en la sección de preguntas y respuestas y también levantar la mano para abrir el micrófono. Tenemos un par de preguntas y una mano levantada, así es que si les parece, vamos primero con las preguntas. Yair nos comenta Méndez Rueda, ¿en los impuestos externos las cuotas compensatorias en aduanas se consideran impuestos? Quizá hay preguntas que ya se abarcaron durante la ponencia y a manera de resumen podemos retomarla, o quizá algunas preguntas que no se abarcaron durante la ponencia. En este sentido, Méndez Rueda, en los impuestos, repito la pregunta, externos, ¿las cuotas compensatorias en aduana se consideran impuestos? Hay ciertos impuestos en la aduana que se tienen que pagar, por ejemplo el IGI, que son impuestos específicamente para la importación de ciertos productos. Y también son diferentes tipos de impuestos que se pagan. Jacobo Stern, ¿el pago de los impuestos es mensual o es anual? Ok, muy buena pregunta. Como lo mencioné en la presentación, el pago es anual realmente, pero se tienen que ir haciendo pagos parciales que son llamados provisionales, los cuales son mensuales. Entonces, es mensual con un pago definitivo final anual. Es un adelanto del pago de impuestos. Teníamos una mano levantada de Humberto Mojica. Si aún tienes intención, Humberto, vamos a permitir habilitar tu micrófono para que puedas expresar tu duda o tu comentario. Y bueno, en tanto haces tu conexión, vamos a la siguiente pregunta. Dice Luisito Comunica, tengo entendido que RIF ya no es aceptable en plataformas digitales. ¿Algún comentario sobre esto, Yair? Correcto, sí. Con la reforma que entró en vigor este año y que se aplicó a partir de julio, las reformas, las plataformas digitales están afectando el tema de RIF, no en su totalidad. Hay algunos conceptos por los cuales sí puede ser RIF trabajando con plataformas digitales. Es importante mencionar eso y hacer una evaluación, porque lo que hacen en las noticias es todas las plataformas digitales no aceptan el RIF, lo cual es incorrecto. Hay ciertos aspectos que sí y ciertos aspectos que no.
Por eso, como les dije al principio, es muy importante hacer una evaluación real de cuál es lo que estás haciendo, porque pueden haber beneficios fiscales importantísimos, tal cual para ti. Alma Regalado, ¿puedes repetir los 10 puntos? Me conecté un poco tarde. ¿Algún breve resumen, Yair, que podamos hacer de estos 10 puntos? De todos modos, les comento y aprovecho la oportunidad de hacerlo, que esta presentación quedará almacenada en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Oficinas IBS. Tanto esta presentación va a subirse posterior a la conferencia, como las conferencias anteriores que hemos tenido con nuestros especialistas en Oficinas IBS, el canal de YouTube, y también en Facebook estará guardada la presentación. Los 10 puntos, dice Alma Regalado. Sí, los acabo de poner en el chat, de hecho, ahorita se los compartí en el chat, pero se los digo, se los menciono rápido. Ten un plan de negocio sólido, prepárate para retos financieros, sé frugal, recuerda que eres una startup, no tengas miedo de pedir ayuda, apóyate en un mentor que confíes, cuida el presupuesto que tienes para marketing, no te excedas, siempre concéntrate en el número uno, o sea, en ti, arma un equipo de trabajo que tiene tu misma visión, nunca pares de aprender y protege tu negocio. Y ahí están en la sección del chat para que, ahí en la sección del chat para que puedan cortar y pegar. Dice Mónica, ¿hay alguna forma de bajar el 30%? ¿Bajar el 30%? Sí, bueno, si es una persona moral, el impuesto, la tasa de impuestos es del 30%. No es sobre el 30% de tus ingresos. Entonces es ingresos menos gastos, está tu base y ahí es el 30%. Ahora, en las personas físicas sí puede disminuir, como les dije, va desde el 1.92% al 35%. Dependiendo en el tabulador cuánto es lo que estás ganando, es cuál es la tasa de impuestos que generas. Por ejemplo, si tú ganas 10,000 pesos, pagas una tasa mucho más baja que si ganas 3,5 millones. Entonces, si este ingreso se diluye entre más personas, la tasa de impuestos disminuye. Dice Marian, ¿qué pasa cuando le vendes a un cliente portar el producto? Me dicen que es a tasa cero y mi factura para él es sin IVA, pero yo ya lo pagué. Entonces, ¿cuál es mi situación en cuanto al pago del IVA? Híjole, perdón, Laura, como que te me cortaste, no te pude oír bien la pregunta. Sí, ¿qué pasa cuando le pregunta a un cliente que va a exportar el producto? Me dicen que es a tasa cero y mi factura para él es sin IVA, pero yo pagué. Entonces, ¿cuál es mi situación en cuanto al pago de IVA? Ok. Muy buena pregunta. Muy interesante, es un tema que podríamos abarcar mucho tiempo. Bueno, ahí en el tema del IVA, a la hora de la exportación, si es un producto, es una exportación sin IVA, tú a la hora de que pagaste el IVA tienes un IVA acreditable a favor. Y ese IVA que tienes acreditable a favor, puedes pedir una devolución sobre ese IVA. La verdad es que las devoluciones son muy comunes, es una práctica muy común. Últimamente hay quienes en automático le devuelven cada mes y hay empresas que le revisan hasta el último detalle para hacer esa devolución. Pero a la hora de hacer exportaciones es muy común que existe esta parte de devolución de IVA. Porque antes lo que hacíamos, hasta antes de la última reforma, usamos ese IVA a favor para no pagar ICR. Nos quitaron esa posibilidad. Entonces, lo único que puedes hacer con ese IVA a favor que tienes es solicitarlo en devolución. En Facebook también nos están haciendo algunas preguntas. Daniel Tota dice, ¿los 2 millones de pesos en régimen de incorporación fiscal son anuales o mensuales? Son anuales por persona. Son anuales. Nos comenta Méndez Rueda si es posible que pongas un ejemplo de pago de impuestos persona física, sea mensual o anual. Sí, claro, con mucho gusto. Por ejemplo, si yo presto servicios y yo tengo mi propia contabilidad y me doy de alta con servicios profesionales, yo tengo que presentar pagos provisionales de impuestos mensuales. Si yo soy un asalariado, en el cual la empresa me paga un sueldo, yo solamente tengo que presentar mi declaración anual.
Isaac López, hay muchas startups que buscan obtener capital de Estados Unidos, también de una sociedad allá. Tips, ventajas, desventajas. Muchas gracias. Ok, esto es un tema muy bueno, muy interesante. Bueno, en Estados Unidos hay muchos beneficios fiscales, sobre todo con este gobierno se viene una tasa de impuestos mucho más baja. Entonces, es muy común que queramos hacer las operaciones desde Estados Unidos en lugar de hacerlo en México. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa federal del 20%. Entonces, nos genera un beneficio fiscal importante. Ahora, si quieres que una empresa americana te invierta, los americanos revisan mucho que tus números sean muy limpios, muy transparentes y que tengas un correcto due diligence. O sea, cuando te vayan a revisar para invertirte, que tengas todo impecable, hasta libros de actas, la contabilidad del pago de impuestos y que tengas un control interno muy importante. Entonces, si tú vas a ir hacia Estados Unidos a solicitar de un fondo de inversión que te haga una inversión, es muy importante que tengas las cosas muy ordenadas. Ahora, si quieres hacer un negocio con una empresa americana, es importante hacer una evaluación de si ese negocio lo puedes hacer desde allá o hacerlo desde acá para ver también el ámbito fiscal, porque te puede generar beneficios fiscales muy importantes, muy atractivos para que tu negocio sea todavía aún más rentable. Luisito Comunica, ¿sería recomendar de RIF a SAS? Ok, las SAS básicamente son empresas de un solo socio. La verdad es que puedes hacerlo, el tema es que lo haces como una empresa. No le veo, si eres un RIF, puedes irte a hacer y te pasas los 2 millones de pesos y tienes que salir, no necesariamente te tienes que ir a una SAS. Puedes llegar y constituir, puedes ser una persona con actividad empresarial y seguir operando. La SAS tiene ciertos beneficios de protección jurídica, pero al final del día, cuando te quieras sacar el dinero de la SAS, tienes ciertos temas como dividendos, entonces tu tasa de impuestos sube más. Yo lo que recomendaría es, si no tienes socios y solo tienes que hacer el negocio tú, hacerlo tú como persona física, pero si quieres entrar a ciertas empresas que te están solicitando que seas a nombre de una empresa, podrías hacerlo por medio de una SAS. De LSW, ¿el outsourcing es ilegal? Una pregunta ¿Es lo mismo que muy buena pregunta. El outsourcing como tal no es ilegal. El outsourcing es algo que se da en todo el mundo y es muy común y es una práctica completamente limpia. Pero como se ha estado manejando en algunos aspectos en México, no es limpio. ¿Qué es lo que no es transparente y lo que no es correcto? El no pago de impuestos. O sea, si yo llego y es muy común y me pasa mucho con clientes extranjeros, llegan al país y dicen, yo no conozco al país, yo no conozco a la gente, entonces contrato una empresa de outsourcing internacional, que ellos sean los headhunters y ellos paguen la nómina, paguen los impuestos y ellos tengan el control de los empleados. Y es completamente legal, incluso te cuesta hasta más por lo que pagas. O sea, pagas lo que le pagan al empleado, más el impuesto, más un porcentaje de lo que tienes que pagar por la comisión por este servicio. Lo que es ilegal es cuando tú llegas y le pagas a una empresa y lo único que te cobra es, digamos, yo contratar a Laura aquí y la contrato por medio de outsourcing. Yo le pago a una empresa, Laura digamos que gana 20,000 pesos al mes. Yo le pago a la empresa 20,000 pesos más un 4% de comisión que me cobran, más el IVA. Ahí es obvio que no estamos pagando impuestos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está ese porcentaje de impuestos que tiene que pagar la empresa? ¿Dónde está ganando la empresa? Realmente donde está ganando está haciendo estrategias agresivas para no pagar el impuesto que le corresponde pagar por el ingreso que recibe Laura. Entonces, el outsourcing no es ilegal, pero sí hay empresas de outsourcing que no pagan impuestos y esas son las que son ilegales. Y esas son muy peligrosas y son tipificadas como este tema que les hablaba de delincuencia organizada y puede terminar en un tema penal. Y es muy importante tener cuidado con eso, de no caer en esos aspectos, porque al final del día lo barato sale caro. Y como alguna vez a mí me dijo alguien, prefiero dormir tranquilo que comer un poco más.
Jaime Laniado, independientemente de los beneficios fiscales que ofrece el RIF, ¿qué tipo de gastos son deducibles para personas físicas? Ok, muy buena pregunta, Jaime. Los gastos que son deducibles para las personas físicas depende de la operación que tienes. Si tú eres, los gastos que puedes deducir realmente deben de ser los que son estrictamente indispensables para hacer tu negocio. Si tú necesitas un coche para ir a ver clientes, es un gasto indispensable. Si tú necesitas una computadora, es un gasto indispensable. Si tú necesitas, o sea, tú tienes que hacerte una idea. Cada negocio tiene sus propios gastos que son necesarios para poderlo hacer. La lista puede ser infinita y depende de la imaginación y la necesidad que tiene cada negocio. Méndez Rueda, las personas con ingresos a través de plataformas tecnológicas pueden aplicar deducciones autorizadas en sus pagos provisionales de ISR. Sí. Estas personas, por ejemplo, depende cuál es tu operación. O sea, depende mucho qué es lo que haces. Por ejemplo, si tú te dedicas a vender algún producto y lo vendes por medio de una plataforma, realmente tú estás haciendo un tema de actividad empresarial en la cual pues, tu producto es una deducción. O sea, yo digamos que quisiera vender otra vez plumas. Si yo quisiera vender plumas, pues, mi costo y es deducible esta pluma. Si no, tendría que pagar el impuesto tal cual sobre lo que paga la pluma. Perdón, sí. Jacobo Stern, ¿qué opinas de la 4T? Comenzamos financiero. Comenta, excelente exposición, Jair. Jacobo Stern. Es un tema muy complicado. La verdad es que puede ser un negocio muy rentable y puede ser un negocio complicado, sobre todo por el tema como estamos ahorita, la situación de crisis que está manejando el país. Pero como siempre he dicho, no crisis en el país, crisis mundial que estamos teniendo por todo este tema del COVID. Como siempre he dicho y siempre he oído, y si es una teoría que me gusta mucho, es que cuando estamos en época de crisis es cuando las oportunidades más grandes se presentan. Entonces puede ser, si se maneja bien y se ve esto de manera correcta, puede ser un negocio muy rentable y muy correcto. Pero depende mucho de cada negocio. ¿Se prevé algún incentivo fiscal para emprender en la 4T? Nada, y lo han dicho varias veces, incluso ahorita con todo el tema de COVID han dicho que no van a haber beneficios fiscales, que los beneficios fiscales para la 4T es para los ricos y que no necesitan apoyar más a los ricos con beneficios fiscales. Así está la cosa ahorita. No sé, en una de esas pueden cambiar de idea, pero lo último que se ha sabido es que no van a haber ningún tipo de beneficio fiscal. Marian dice, es un comentario que bien explicas y respondes las dudas, me deja muy claro los temas. Muchas gracias. Yes. Jaime Laniado, ¿recomiendas alguna lectura o libro de introducción al derecho fiscal para personas que no son abogados ni contadores? Híjole. Tendrá que pensar, no me viene uno ahorita a la mente, pero si quieres, Jaime, contáctame, creo que tienes mis datos y platicamos a ver cuál puede funcionarte. Jair, ¿tienes algunas publicaciones? Eres autor de algunas publicaciones que seguramente pueden encontrar todavía en línea. Sí. Sí, no, pero la verdad es que esos son temas muy específicos que tengo en línea. Pero lo que quiere Jaime es algo más global, sobre todo el conocimiento fiscal, y la verdad es que ahorita no me viene a la mente uno, pero lo voy a analizar y regreso con Jaime a decirle cuál es el que le recomendaría. Y aprovechando que podemos hacer la invitación a que se pongan contigo, con la empresa, ¿dónde pueden hacerlo? ¿A través de la página, alguna red social? Sí, nos podrían encontrar, la página de internet que tenemos es www.despachotabel.com, así como mi segundo apellido. También, si lo buscan en Facebook, estamos, también cualquier cosa, y con gusto el apoyo que pueda darles, para eso estamos. Mónica, para las chicas, la compra de artículos personales como la ropa, ¿se puede deducir? ¿Es correcto? Híjole, eso
depende tu negocio y tu giro. Por lo general no. Yo no recomiendo deducir la ropa. Existen contadores que, por ejemplo, deducen sus trajes y su ropa. Yo creo que no es estrictamente indispensable. Entiendo que a final de cuentas pues, nos tenemos que vestir para ir a trabajar, pero la autoridad lo ha visto siempre con malos ojos el deducir ese tipo de cosas. Pero si eres una figura pública, por ejemplo, pues, sí es necesario que pagues todo ese tipo de cosas. Depende qué es lo que estás vendiendo, si es deducible o no. O sea, tienes que darle una idea de que sea estrictamente indispensable para tu propio negocio. Si son uniformes, por ejemplo, policías, uniformes, pues, más indispensable no podría ser. Pero el tema de ropa sí es muy cuestionado y la verdad es que en la práctica lo que hemos visto es que la autoridad es de lo primero que rechaza. De LSW, quisiera una asesoría personalizada para mi negocio. ¿Cómo te contacto? Sí, muchas gracias. De hecho, creo que acaban de subir ahorita en el chat. Está ahí la página de internet y el Facebook del despacho. Ahí nos pueden encontrar y con muchísimo gusto estamos para apoyarnos. Así es. Muy bien, Jair, pues estamos ya a punto de finalizar la sesión. ¿Te gustaría comentar algo adicional a alguno de los servicios que ofrecen ahí en el despacho o algo que haya quedado por ahí también? No, la verdad es, primero que nada quiero felicitar a todos los emprendedores. La verdad es que es muy fuerte abandonar tu lugar de seguridad y encaminarte a emprender algo nuevo. Un dicho que me gusta mucho es que nunca vas a llegar a segunda base si no te separas de la primera. Nunca te vas a robar segunda base si no te separas de primera. Y es algo que se debe de reconocer mucho un emprendedor. No es algo sencillo porque estás lanzando la intemperie, pero felicidades, sigan adelante y si necesitan alguna ayuda para temas fiscales nacionales, internacionales y de estructuras, con gusto nos pueden contactar y para eso estamos, para ayudarlos. También pueden contactar a Yair a través de oficinas IBS, por supuesto, en el conmutador 52 93 93 00. Pueden enviarnos también un correo para que nosotros a su vez se lo hagamos llegar al despacho, que es networking@oficinasibs.com.mx, a mi correo lmacías@oficinasibs.com.mx o a través también de las redes sociales. Y aprovecho para recordarles que esta exposición estará grabada en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Oficinas IBS y también en el ahí esta transmisión. Ustedes para tarde y no escucharon la presentación, acaban ustedes de escuchar al maestro Jair Kershenovich Tabel. Él es licenciado en Contaduría y Gestión Empresarial por la Universidad Iberoamericana, especialista en fiscal corporativo por el Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos, especialista en impuestos nacionales por la Universidad Panamericana con mención honorífica y maestría también en animales en la Universidad Panamericana. Es socio de Despacho Tabel SC desde 2013 y miembro de la firma desde 2008. Es un miembro activo de las comisiones de Desarrollo Fiscal 2 y de Tecnología Financiera México, así como el Young International Fiscal Association, de la International Fiscal Association de 2014 a la fecha, autor y coautor de diversas publicaciones fiscales como Expansión y Veritas y ponente en diversas ocasiones en el Colegio de Contadores México. Ahí están en la sección del chat los datos de contacto y queremos agradecer también a todos quienes se conectaron y nos estuvieron viendo, siguieron la transmisión en nuestro Facebook Live y por favor sigan pendiente de todos los contenidos que constantemente hacemos llegar para que tengan un sano crecimiento a las empresas mexicanas. Muchas felicidades a todos por conectarse, por seguir siendo de esas empresas que se siguen movilizar de la contingencia. Yair, muchas gracias por tu participación. Gracias por el tiempo que invertiste. Sabemos la cantidad de trabajo que tienes en el despacho y la capacitación continua y mucho más. Este espacio a los emprendedores, a las pequeñas, medianas empresas profesionistas es una labor muy importante para este sector empresarial que es responsable de más del 90% de los empleos en México
y responsable también de muchos otros indicativos más. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias, Laura, que estés bien. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Mario dice muchas gracias. Saludos, Angélica, gracias a ustedes. Mónica, muchas gracias a ustedes por conectarse. Y bueno, nosotros la siguiente semana, por supuesto, con un contenido más. Todos los temas que presentamos son de interés para la comunidad empresarial. Todos los conceptos que a ti como emprendedor o como empresario te interesan, los vas a ver aquí cada semana, todos los miércoles, 11 de la mañana en punto. Tendrás un contenido más. Hablamos de ventas, hablamos de marketing, incluso de desarrollo humano y muchos temas más para apoyar y aportar al desarrollo y crecimiento de tu negocio. Y todos los temas, desde que inició esta contingencia, todos los temas que se han presentado a través de esta plataforma de Zoom, a lo que hemos llamado una experiencia Enterprise, lo puedes ver a través de nuestro canal de Facebook, en YouTube, nos encuentras en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Oficinas IBS y en nuestra página de Facebook también encontrarás ahí todos los contenidos que hemos presentado. Y bueno, también cualquier situación, cualquier necesidad que tengas, sugerencia en lo que podamos también seguir apoyando, están abiertas las líneas y te repito, 52 93 93 00 en el conmutador, los correos, la página de Facebook y el canal. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Jair. Gracias.